Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de Alrin Capacitación. Aquí encontrarás temas que te ayudarán a tu crecimiento y desarrollo laboral. Si eres una persona que está a punto de salir de la universidad, si ya saliste, si eres emprendedor, empresario o trabajas en una empresa, este podcast es para ti. Hola, bienvenidos a un episodio más de Espacio Profesional y el día de hoy hablaremos sobre la comunicación no violenta. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Gerardo Aritgis, quien es psicoterapeuta humanista con especialidad en logoterapia y análisis existencial, enfoque centrado en la persona, psicoterapia gestal, corporal, tanatólogo e es instructor de comunicación no violenta. El tema del que hablaremos el día de hoy. Bienvenido, Gerardo, y platícanos, ¿qué es todo esto de la comunicación no violenta y en qué consiste? Hola Ana, oye, pues antes que nada muchas gracias por invitarme a compartir esta información sobre la comunicación no violenta que pues para mí ha sido muy transformadora. Bien, pues la comunicación no violenta es una propuesta que hizo Marshall Rosenberg por ahí de los años 70, donde propone, o más bien se da cuenta que los seres humanos hemos perdido la capacidad de conocer qué es lo que está vivo en nosotros, y se pregunta por qué unas personas siguen manteniendo su capacidad de empatía y otras la van perdiendo conforme pasa el tiempo. Y entonces lo que hace Marshall Rosenberg es darse cuenta que vamos perdiendo esa capacidad de autoconexión y por añadidura conexión con los demás por esa socialización, esa educación que nos volvió ajenos a nosotros mismos, porque nos orientó a obedecer a cosas que no están conectadas realmente con lo vivo. Por lo vivo entiéndase lo que en comunicación no violenta se llama las necesidades humanas. Y entonces nos vamos desconectando de eso y para eso dependemos que nos sea dicho desde afuera qué es lo que necesitamos hacer para llegar a esos estados de satisfacción de necesidades. Entonces, lo que propone la comunicación no violenta es estar atentos a 4 componentes. Uno de ellos es la observación. Los voy a decir los 4 seguidos: observación, sentimiento, necesidad y peticiones. La primera, la observación, lo que nos damos cuenta es que el ser humano tiende a enchuecar prácticamente todo lo que observa. Y el problema no es ese, el problema es que no se percata que aquello que ve está como torcido de acuerdo a su propia perspectiva y no se da cuenta de ello. Así que esa es una cosa grave porque estamos más relacionándonos con nuestros propios conjeturas, pensamientos, diagnósticos de las demás personas o de las situaciones sin percatarnos que en realidad son nuestras propias percepciones proyectadas para con las situaciones y las personas. Y la otra que nos va desconectando es que vamos recibiendo una educación que nos va condicionando a ver la vida a través de juicios moralistas. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos las cosas en forma dual, binaria, en donde separamos las cosas de bueno, malo, correcto, incorrecto, inteligente, tonto. Y entonces por esa mentalidad que hemos internalizado, repito que fue internalizada a través de nuestro proceso de educación, entre comillas, es que ahora vemos la vida desde ese lugar. Así que en vez de estar viendo qué es lo que está vivo en las personas, es decir, observando sus sentimientos y necesidades, lo que hacemos es ver si están bien o mal. Y como partimos de juicios moralistas, entonces cuando alguien hace algo que no nos gusta, en vez de ver que está haciendo algo que no va acorde a algo que valoramos, lo que hacemos es atribuirle a esas personas maldad o malintencionados, o vemos la falla, el error, porque así fuimos condicionados. Entonces eso nos hace desconectarnos a que todo lo que los seres humanos hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer tiene que ver con las necesidades humanas. Entonces, desde el primer componente, que es la observación, los seres humanos ya no observamos de manera directa, sino enchuecamos y no nos damos cuenta de que estamos haciendo esa enchuecadura. Disculpa lo coloquial, pero así es como me sale ahora. Entonces, a partir de eso, también recibimos una educación en donde fuimos profundamente desconectados de nuestros sentimientos. Hoy en día hay algo que yo llamo como una especie de pandemia a la positividad,
y entonces los seres humanos creemos que ser feliz tiene que ver con sostenerte con esos estados de positivismo y tratamos de no estar conscientes de nuestros sentimientos aflictivos. Entonces tratamos de no tenerlos presentes. Entonces aquí hay un componente muy especial porque desde la comunicación no violenta lo que se ve es los sentimientos. No, de entrada no se clasifican como positivos o negativos, simplemente se nombran como sentimientos placenteros o sentimientos displacenteros, pero no se pretende sentir unos más y otros menos, porque la visión de la comunicación no violenta es que se entiendan los sentimientos como informantes de si tus necesidades están satisfechas o no. Entonces es como el foquito del tablero del coche, se prenden para avisarte que hay algo más que hay atrás de que se haya prendido. Yo no conozco a nadie que se prenda el foquito del tablero del coche y le ponga un masking tape para no verlo. Bueno, lo triste es que con los sentimientos aflictivos eso hacemos. No queremos sentirlos y por no querer sentirlos, pues nos perdemos de la mitad de nuestra brújula que nos indica qué necesidades no están satisfechas. Entonces, desde la comunicación no violenta se pide un aumento de la conciencia de los sentimientos que están vivos en nosotros, porque los sentimientos se ven como informantes de las necesidades que necesitan ser satisfechas. Los sentimientos aflictivos son reporteros de las necesidades no satisfechas y los sentimientos placenteros son informantes de necesidades satisfechas. Así que cuando sientas sentimientos placenteros, te está diciendo repite las cosas que estás haciendo porque le estás dando al clavo, y cuando no le estás dando al clavo, entonces surgen sentimientos aflictivos para informarte que necesitas cambiar de estrategia en la forma en la que estás satisfaciendo tus necesidades. Entonces, como vemos, el segundo componente se trata de los sentimientos. Ya vimos el primero, que es la observación, y cómo enchuecamos al observar. El segundo es los sentimientos, que son como los puentes a las necesidades, y algo que pide la comunicación no violenta es que te des cuenta que los sentimientos los narramos en primera persona. Yo siento tal cosa en vez de decir tú me haces sentir. Entonces la comunicación no violenta cuida la direccionalidad para no culpabilizar a los demás de lo que sientes, porque hay una máxima muy importante en la comunicación no violenta. Eso quiere decir que el otro es el estímulo, más no la causa de nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos vienen de cómo me tomo las cosas, es decir, qué película me está corriendo en la azotea, de qué expectativas tenía de que sucedieran ciertas cosas y otras no, y de qué necesidades están cubiertas o no. Y ya que tenemos la conciencia amplificada de nuestros sentimientos, pasamos a detectar nuestras necesidades. Las necesidades humanas vistas desde la comunicación no violenta son universales. Todos los seres humanos las tenemos. Desde que nacemos hasta que morimos, estas van a estar pulsantes, a veces unas más, otras menos, en determinadas etapas de nuestra vida las vamos teniendo. ¿Qué son las necesidades humanas? Pues necesidades de comunicación, de pertenencia, de comunidad, de trascendencia, las físicas que tienen que ver con la alimentación, con el descanso, con la salud, o las de seguridad emocional, o las de ser vistos, ser escuchados, las de ser entendidos, las de ser tratados con empatía, con compasión, las de ser tratados con respeto y dignidad. Y estas necesidades son tan importantes que los demás nos traten desde ahí, como nosotros tratar a las demás personas también desde ahí, porque otra de las cosas muy importantes de la comunicación no violenta es la mutualidad, que se busque modos de convivencia en donde estemos tratando de atender las necesidades de todas las personas involucradas. Una máxima es que nadie pase por encima de las necesidades de nadie, es decir, lo que buscamos es tratar de implementar estrategias que satisfagan las necesidades de las personas. Y el otro componente es el de las estrategias, es decir, la forma en la que vamos a atender esas necesidades que están vivas en nosotros. ¿Y cómo podemos aplicar estos componentes a las empresas y qué ventajas o beneficios nos traería a nuestras organizaciones el poder implementar toda esta parte de la comunicación no violenta? Ahora, una vez que reconocemos estos cuatro componentes pueden ser implementables en todos los aspectos de nuestra vida. En la relación contigo misma, en la relación con tu pareja, en las relaciones familiares, en las empresas, etcétera, etcétera. Algo aquí importante en cuanto a la comunicación no violenta en las empresas es que las empresas se pueden ver como si fueran personas que tienen necesidades vivas.
Así que el foco desde la comunicación no violenta a nivel empresarial tiene que ver con estar atento a qué necesidades están vivas, ya sean las personas de la empresa, los colaboradores o las diferentes áreas, etcétera. Así que se pide liderazgos que tienen que ver con ser muy sensibles a saber detectar los 4 componentes que ya te mencioné. Eso quiere decir líderes que sepan observar las cosas lo más neutralmente que se pueda, es decir, como con una especie de lógica de cámara de video en donde pues no le impregnen su visión, sino traten de ver las cosas tal cual estas aparecen. Ahora, si esto no se puede, porque la gran mayoría de nosotros no podemos dejar de hacer interpretaciones de lo que sucede, se piden liderazgos que por lo menos sean conscientes que no necesariamente la forma de percibir que tienen es lo que está pasando. Y aquí hay una distinción importante. No es tanto ver la verdad, sino en dado caso la identifico como mi verdad. Entonces, los liderazgos desde la comunicación no violenta son aquellos que están sensibles tanto a dejar las cosas observadas de modo neutral, a tener una amplia posibilidad de sentir ellos mismos, de tener una alta capacidad de autoempatía, como ya dije, de dejarse sentir los sentimientos, porque con eso podrán estar muy atentos y ser muy finitos en detectar los sentimientos que las demás personas tienen. ¿Y para qué sirve ser sensibles a los sentimientos? Para después estos poderlos conectar a las necesidades que están vivas. Entonces el liderazgo que está sensible a los sentimientos conecta estos sentimientos, tienen que ver con tales necesidades, y una vez que se detectan las necesidades con precisión, se pueden definir estrategias mucho más idóneas porque hay una conciencia mucho más específica de las necesidades que están en juego. Y también estos líderes se dan cuenta de cuáles son los sentimientos de los colaboradores, porque también les importa que los colaboradores sean personas que estén atendiendo sus necesidades en la empresa. Así que es como una especie de liderazgo con un sentido altamente humano, porque lo que estamos buscando es cuidar que las personas que trabajen en la empresa estén usando la estrategia de trabajar en nuestras empresas con una alta motivación, porque las empresas pues les proveen atención a esas necesidades que están vivos en ellos o en ellas. Y esos líderes que tienen presente los 4 componentes, entonces tienen mucha más habilidad de manejar un liderazgo que pueda detectar qué necesidades son las más viables para atender las necesidades que detectan que están apareciendo. Así que una vez más, los 4 componentes se hacen presentes. Líderes que sepan observar las cosas lo más nítidamente que se pueda. Después de ahí, tener un amplio rango de capacidad de sentir, como dije, hacia ellos mismos, eso se reconocería como la autoempatía, y también por esa autoempatía tienen una alta capacidad de detectar empáticamente a las demás personas. Y haciendo esa recapitulación, entonces también tienen una alta alfabetización de las necesidades vivas. Esto quiere decir, están tan familiarizados con lo que está vivo en ellos, con lo que está vivo en la empresa, con lo que está vivo en las personas, que sus liderazgos van muy orientados a la satisfacción de las mismas. Y como ya te mencioné, las empresas son vistas como entidades vivas, así que se atienden las necesidades de las empresas con ese mirar, ¿no? Cuidando que también las necesidades de las empresas sean vistas de modo sensible y esas necesidades que se detectan estén muy bien alineadas a las estrategias que se van a implementar. Y ya para pasar al lado de las estrategias, entiéndanse como las formas en las que vamos a tratar de satisfacer nuestras necesidades. Otra de las cosas que la comunicación no violenta nos ayuda a distinguir es la diferencia entre necesidades y estrategias. Voy a poner un ejemplo. El sentimiento que se tiene para cubrir la necesidad de alimentación es el hambre. Así que me doy cuenta que siento hambre y esa hambre es el indicador de que necesito atender mi necesidad de alimentación, mi necesidad de comida. Y las estrategias que use pudieran ser tacos, sushi o tortas. Así que la diferencia entre la estrategia y la necesidad, como ya dije, es la alimentación, y las estrategias es la forma en la que vamos a tratar de satisfacer estas necesidades. Bien importante separar necesidad de estrategia, porque en el mundo de las necesidades, como ya se dijo, son universales, las tenemos desde que nacemos, las tenemos ahorita, las tenemos hasta que vayamos a morir. Así que todo lo que hayamos hecho en nuestra vida está enfocado a tratar de satisfacer eso. Entonces, los liderazgos desde aquí son liderazgos sensibles porque tienen bien presente la parte organizacional